Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente nuevamente en este encuentro virtual. Esta pandemia que sigue, ya estamos al final de mayo, mañana ya comienza un nuevo mes, y seguimos con esto. Estamos en una etapa de dolor, de angustia, de pérdidas, pero bueno, Dios siempre ha sido fiel. Quisiera que vayamos a la palabra de Dios directamente y que en esta etapa de aislamiento y que estamos quizás un poco solos, yo me vine hasta nuestro lugar para grabar esto, pero entiendo de que falta el abrazo, falta el saludo, la charla entre los hermanos y por ahí estamos un poco solos en nuestros hogares. Iba a hablar sinceramente acerca de las pruebas, pero pasé a otro tema porque creo que en este tiempo tenemos que vivir una vida plena en Cristo Jesús. Por este motivo de que estamos un poco solos y necesitamos la ayuda de la palabra de Dios, de su persona, de su presencia y en nuestras vidas. Te vas a encontrar con un montón de títulos acerca de una vida plena, un montón de títulos con respecto a libros. Te vas a una librería cristiana y se vas a encontrar cientos de títulos acerca de una vida esplendorosa, de una vida en el Espíritu, de una vida plena en Cristo Jesús, y tantos de estos títulos de tantos autores, donde muchos van a tirar algunas fórmulas. Pero hermanos, yo siempre digo que la palabra de Dios no es ninguna fórmula, sino que es la palabra misma que hay que vivirla, y hay que respetarla y tenerla grabada a fuego en nosotros. Siempre decimos qué pasa cuando estamos solos, cuando no está el hermano, cuando no está el pastor, cuando no está la iglesia, sino que estoy solo frente a la palabra, en mi casa, con una situación por resolver, con una situación de tristeza. Por eso tenemos que estar firmes en la palabra de Dios y no ser niños en Cristo. Ustedes saben, y le hemos tratado un montón de veces a este tema, de que la Biblia habla de hombres naturales, de hombres espirituales, creyentes espirituales y creyentes carnales. Cuando la Biblia hace referencia a hombres naturales, se refiere directamente a aquellas personas que no han conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y después, una vez que nosotros conocemos a Jesús y la obra maravillosa en Cristo, entendemos de que hay una vida diferente, una vida plena. A veces nos han engañado diciendo que una vez que conocemos a Cristo las cosas son todas color de rosa, y no es así. La vida sigue plagada de incertidumbres, de situaciones tristes como estamos viviendo en este tiempo, de dolor, de pruebas, de tribulación. Por eso lo importante es aferrarse a la palabra de Dios. Y decíamos con respecto a nosotros, podemos ser espirituales o carnales, o realmente todavía no hemos conocido a Jesucristo. Hermanos, amigos, no significa de que si voy a una iglesia evangélica o si trabajo en el servicio en una iglesia, significa que haya conocido a Jesucristo. Tenemos que a veces hacernos esta pregunta y rever si realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y después, con respecto a la espiritualidad, hermanos, muchas veces vivimos renegando y empezamos a hacer mundos de cosas que no son, empezamos a criticar. Déjame decir este término, empezamos a sacar mano, que es un término muy argentino, y criticamos al hermano, criticamos a la iglesia, criticamos a los líderes, y criticamos al vecino y al jefe de turno que te toca en tu trabajo, y siempre estamos disconformes. Vivimos unas vidas a veces muy chatas, y por eso en este tiempo tenemos que estar más que nunca aferrados a la palabra de Dios. La Biblia es un espejo, te va a hacer ver la realidad en donde estamos parados. Pero sabes una cosa, Dios siempre nos da oportunidades para poder cambiar, por sobre todas las cosas a través del entendimiento y de su palabra. La Biblia habla de que a veces nosotros somos muy carnales y dice el apóstol Pablo que debiendo ya ser maestros y teniendo necesidad de comida sólida todavía necesitamos de la leche. Y sabes una cosa, a veces nuestra vida cristiana la va a marcar
¿Cómo estamos? A veces estamos de derrotas en derrotas. Romanos 7:15 hay un texto que dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Lucha constante. Queremos hacer lo bueno y no podemos, y hacemos lo malo, y de repente caímos en el pecado otra vez, y de repente digo, voy a seguir sirviendo a Dios, me voy a consagrar, voy a leer su palabra, voy a tener comunión con Él, y otra vez caigo, y estamos siempre en esta dualidad, y nuestras vidas empiezan a ser muy chatas, y quizás hasta triste. Es una derrota constante, es una lucha constante. Romanos, más atrás, en el verso 15 también del 7, dice, en el 22 y 23 dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley. Quizás es un juego de palabras, pero fíjate, nuevamente la palabra nos dice, porque según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios. Pero hay un pero veo otra ley en mis miembros. Veo otra ley en mi ser exterior que se rebela contra la ley de Dios. Y estamos constantemente luchando y peleando. Y vivimos una vida de infancia. 1 Corintios, capítulo 3, verso 1 y 2, lo sabemos casi de memoria. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a niños, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía. Qué feo y qué triste es cuando un niño crece físicamente, en tamaño, de acuerdo a su edad, pero no crece intelectualmente. Hay un problema grave. Hermanos, cuando soy un niño espiritual no me puedo basar en la Biblia. No tengo los conceptos metidos de la palabra de Dios en mi cabeza, en mi corazón. Por eso a veces vivo esta vida infantil. Necesito no solo vivir de experiencias, necesito no ser una persona que va a lo que ya está hecho como un parásito, lo toma de lo que otro ya hizo y vivo de eso. Y me gustan las experiencias extrasensoriales, espectaculares, y mi vida no está basada en el fundamento que es la palabra de Dios. Por eso Juan, cuando habla de la vid y los pámpanos, lo voy a buscar, Juan capítulo 15, verso 2, nos vamos a encontrar con una vida totalmente estéril, y a lo mejor eso es lo que nos esté pasando en este tiempo. Dice Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice que lo limpiará. La traducción es lo podará, lo va a cortar. Y ¿sabes una cosa? Cuando hay un corte, seguramente hay dolor. Y a veces nuestro Dios tiene que trabajar de esta manera con nosotros, hermanos. Quizás haciéndonos algunos recortes y cayendo en la prueba, y muchos en el dolor, para recapacitar y volver a pensar de que la única salida es Cristo Jesús en nuestra vida. Todo lo que alimenta nuestras vidas, a veces es la carne. Y vivimos pendientes de lo que pasa en las redes sociales, y vivimos pendientes de lo que pasa en la televisión, en lo que se habla en la fábrica, o en la oficina, o en el trabajo, o en la facultad. Y yo me preguntaba, ¿amamos más las cosas del mundo? ¿Amamos más al mundo y las cosas que están en él? ¿Se puede salir de esto y vivir una vida plena, no con fórmulas escritas, sino una vida plena en Cristo Jesús? Sí. El requisito de la vida espiritual, hermanos, es la limpieza, y nosotros lo sabemos bien a esto. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Efesios nos habla de que fuimos sellados con el Espíritu Santo, que no se va a ir de nosotros. Esto es seguridad de salvación, esto es teología.
Y si fuimos sellados con el Espíritu Santo en el momento que conocimos a Cristo allá hace unos años o hace poco tiempo quizás, ¿por qué lo contristamos? Contristar es una palabra amante, una palabra de amor. Yo no puedo contristar a alguien que no me ama. Por eso el apóstol Pablo utiliza esta palabra que es afectiva. Por eso contristamos a Dios. En 1 Tesalonicenses el apóstol Pablo vuelve a escribir y dice: no apaguemos al Espíritu, con mayúscula, al Espíritu Santo. ¿Cómo apagamos al Espíritu? ¿Cómo apagamos nuestra vida como cristianos? Quizás diciéndole que sí a todas las invitaciones que tenemos por ahí de este sistema mundano, perverso, satánico. Y no diciéndole que sí a las cosas de Dios. Y te vuelvo a decir, y que entendamos este término, decirle que sí a las cosas de Dios no es solamente ir a la iglesia, tener un ministerio, ir a limpiar, ir a pintar, ir a acomodar los bancos. Decirle que sí a Dios es tener una plena comunión con Él. Hermanos, a veces los cristianos tenemos cábalas, y vos me dirás: no, ¿cómo puede ser que tengamos cábala? Los cristianos no tenemos cábala. Pero ¿qué pasa a veces cuando salís apurado porque te levantaste tarde y tenés que llegar a tu trabajo, porque si no perdés el presentismo? Y no oraste, no leíste, no desayunaste y te fuiste. Y mira, me irá mal hoy. Y empezamos a pensar de que si no hago esa oración de todos los días, como una cábala, ¿se entiende? Dios no me va a proteger. Hermanos, es mucho más que esto la vida cristiana. El hecho de hacer su voluntad, de vivir una vida plena en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan hace años atrás cuando leíamos La Capital, los viejos, los que somos de más años, cuando abríamos La Capital, en la parte de atrás estaban las crucecitas, decíamos, los muertos, y en las tiras cómicas en la última hoja, y ¿cómo se dice? El horóscopo. Y yo me acuerdo en mi trabajo, se leía la Capital, llegaba a las 6:30 de la mañana, léeme el horóscopo, decían. Y claro, el horóscopo te dice: tendrás un día malo, en el amor te va a ir mal, tendrás una enfermedad, y a veces nos condicionamos a lo que nos dice. Hermano, no nos condicionemos: si no oro me va a ir mal, porque la voluntad de Dios es mucho más que eso. El vivir una vida plena es dejar todos estos rudimentos que recién decíamos, la niñez, el hecho de vivir en conflictos, de empezar a tomar del alimento sólido, no ser parásitos, y hacer la voluntad de Dios es el plan de Dios. Dice la palabra de Dios: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierras de rectitud. ¿Se acuerdan de este salmo? El hacer tu voluntad me ha agradado, y la ley está siempre en medio de mi corazón. Esto es hacer la voluntad de Dios. Es caminar por los caminos de rectitud de Cristo. Es tener la ley, su palabra, en medio de mi corazón, que es la que me alimenta todos los días. Es saber pedir perdón a Dios. Es tener una vida de limpieza. Yo siempre digo esto. Vamos a compartir ahora en un ratito los símbolos, la cena del Señor. Seguramente 2 hermanos asignados van a orar por el pan y por el vino. Y yo siempre digo: probate, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios, cada uno pruébese, confesemos nuestros pecados. 2 Corintios 7:1 dice: tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Juan, ya siendo viejo, 81 años, escribía esta carta, la primera carta de las últimas 3 que va a escribir al final, y nos dice lo que hemos visto y oído. Está hablando de personas que habían estado en contacto con Jesucristo, que conocían a Jesús, como quizás conocemos a Jesús vos y yo. Y Él le decía a estas personas: tenemos que limpiarnos. La sangre del Hijo nos limpia de todo pecado. Y el famoso texto que a veces lo usamos para predicar, pero está indicado y escrito para nosotros, los que creemos, 1 Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, los del andar diario,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es plenitud. No tener miedo en decirle a Dios los pecados que tenemos. No tener miedo de comunicarnos con Él porque Él nos va a dar la salida. Hermanos, en este tiempo de separación, de aislamiento, de dolor, como escribió una hermana en el Oramos por Vos, un mes triste hemos tenido. Se han ido algunos familiares. Ayer hablaba con un hermano que se han ido seres muy, muy queridos por esto del COVID. Acá en Funes sabemos, hoy falleció, ayer, esto lo estoy grabando hoy sábado, la mamá del concejal Olmedo, Mónica Brito, es una vecina de Funes de toda la vida. Los que somos acá en Funes sabemos de esto. Una mujer joven. En el barrio Florida me comentaban también ayer que falleció, no conozco, una chica de 47 años por el COVID. Y viste, cuando te dan la noticia que tenés COVID, empiezan quizás las dudas, el qué pasará. Hermanos, la vida del creyente no es toda color de rosas, como dije al principio. En la vida del creyente va a haber dolor, va a haber pruebas. Pero Santiago nos dice en el texto, capítulo 1, verso 12 de Santiago, muy claramente, bienaventurados, o la traducción que yo tengo aquí es feliz, es el hombre que soporta la prueba, porque cuando haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que Él prometió a los que le aman. ¿Sabes una cosa? La palabra feliz que utiliza acá Santiago, el hermano de Jesucristo, es la misma palabra que es Macarios, que utiliza el Señor Jesús en el Sermón del Monte. ¿Vieron cuando dice bienaventurados? La traducción es doblemente felices. Bueno, la misma palabra acá que dice bienaventurado el varón que soporta la prueba o la tentación, dice Santiago según las versiones. Y habla de que debemos expresar nuestro gozo interno en el momento quizás más difícil. Para terminar en esta mañana, cuando pensamos y leemos la historia de David y vemos cuando él estuvo en el desierto de Sin y fue a caer a una de las cuevas de Adulán, ¿se acuerdan? Quizás en una mañana desde ese lugar él escribió el Salmo 13. Estaba encorvado, agachado, y ¿sabes una cosa? Estuvo 14 años en ese lugar, escondiéndose. Hermanos, a veces nosotros necesitamos de estas cuevas también. O a veces estamos en una cueva, pero no podemos salir. A veces estamos en la cueva del dolor, en la cueva de la tristeza, en la cueva del pecado. Y Dios quiere sacar lo mejor de nosotros, pero esa es una cosa, hace falta a veces confesar y salir. Hablar con nuestro Dios, vivir una vida plena en Cristo y salir de las cuevas y de los lugares donde estamos. No sé qué cueva de Adulán quizás estás refugiado, si la del dolor, si la de la tristeza o la de la desesperación, la de la espera. Pero cuando uno está en las cuevas de Adulán se da cuenta de que Dios es todo. Y como yo siempre digo, cuando uno atraviesa una prueba, antes de la prueba sabemos de Dios, pero después de la prueba conocemos a Dios. Hermanos, en este corto mensaje yo quería alentarte a que, como fue el proceso de este devocional, si vos realmente todavía no podés despegar, si estás viviendo una vida chata, una vida de conflictos, una vida de niñez espiritual, debiendo ya ser maestros y teniendo que consumir el alimento sólido, quizás sea el momento para, ahí en el lugar donde estás, en tu casa, en familia, o en algún momento del día pedirle perdón a Dios, volver a la comunión, volver al primer amor y poder nuestras vidas empezar a despegar a pesar de que no estamos juntos y no nos podemos ver. Yo lo pienso para mí a esto también. Estamos en esta situación bastante compleja en este tiempo y realmente Dios nos da oportunidades para poder salir. Vamos a compartir ahora los símbolos,
como dije antes, seguramente 2 hermanos asignados van a orar. Y pensemos realmente, desde que conocimos a Cristo Jesús hasta ahora, todas las cosas que hemos vivido, que hemos pasado. Cuán fiel ha sido Dios en todo esto, siempre, hermanos, siempre. Él ha sido, Él es y Él será fiel. Te vuelvo a decir, si estás en alguna cueva del dolor, de la desesperación o de la tristeza, hay una hermosa salida en Cristo Jesús, y ustedes lo saben, porque lo han vivido. Hermanos, que Dios les bendiga ricamente en este día, en este domingo, que podamos poner toda nuestra vida en servicio a Él, que realmente podamos vivir la voluntad de Dios, no solamente pensando que si no le digo a Dios que me cuide en el momento, Dios se va a olvidar de nosotros. Dios es nuestro Padre. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por vos y por mí, y el lugar ese que debíamos ocupar nosotros y la muerte eterna lo transformó en la vida eterna. Para todos aquellos que hemos confesado nuestros pecados y hemos creído en el verdadero nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, Dios te bendiga, que sea un mensaje de aliento. Si tenemos que cambiar algo, lo podemos hacer, porque Dios es bueno. Bendiciones.